Me da mucho gusto saludarles. Dentro de las tareas fundamentales en la promoción de la cultura, buscamos abrir espacios que propicien reflexiones, análisis y discusión sobre las diversas problemáticas sociales y culturales de nuestro tiempo y entorno. Esto con la participación de especialistas que con sus experiencias y aportaciones contribuyen a la formación de nuevos públicos culturales. En este marco, impulsamos el ciclo de conferencias denominado Ventana Abierta a la Palabra, donde las personas logran un acercamiento, en este caso de manera virtual, con escritores y autores a fin de fortalecer sus conocimientos y experiencias. Se trata de abrir también un espacio a la discusión en el mundo de las ideas, del entorno actual, en el país, en el mundo, para poder tener un mayor conocimiento, análisis y reflexión de los aconteceres de la vida. Hacemos posible este importante proyecto gracias al decidido respaldo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través de la Dirección General de Vinculación Cultural, a quien agradecemos todo el apoyo que han tenido para que este programa siga vigente y que han proporcionado las facilidades para desarrollar esta noble actividad. En esta ocasión tendremos la oportunidad de escuchar la conferencia La epidemia y sus metáforas. Sin duda, un tema de gran actualidad que estará a cargo del doctor Antonio Saborit, a quien lo saludo y me da mucho gusto que podamos en esta ocasión la Secretaría de Cultura de Tabasco poder tener a él, al doctor Saborit, una persona reconocida, un gran académico, para poder transmitir estos espacios y estas ideas y su conocimiento en esta charla que sin duda será de gran interés. El doctor Saborit es un reconocido escritor, traductor e investigador, quien actualmente se desempeña como director del Museo Nacional de Antropología. Además, se ha desarrollado sus actividades en el cine, en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, cursó la licenciatura en Letras Modernas y la maestría en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como el doctorado en Historia y en Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología. Ha impartido diversas conferencias en universidades y centros de investigación en diversos países, en México, en Rusia, en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, en Francia y en España. Nos da mucho gusto que una voz experta comparta con nosotros esta conferencia que estamos seguros ampliará nuevas perspectivas y reflexiones en torno a este tema que es fundamental el día de hoy. Muchísimas gracias, que disfruten a nuestro auditorio esta importante conferencia y al doctor Saborit le reiteramos nuestra bienvenida. Pues gracias a ustedes, antes que nada, por la invitación a participar en esta serie. Mucho me honra, de verdad, estar en este espacio y poder compartir con ustedes algunas ideas en torno a un tema que está presente de una manera brutal en nuestras vidas desde hace ya varios meses. Cuando estábamos en los prolegómenos a esta exposición, pues, ¿qué título le ponemos a esta exposición? No atinamos ni Luis ni yo a darle un nombre preciso a esto que versará sobre la manera en que ha quedado registrada la presencia de pestes y de pandemias en la literatura occidental. Es un tema de enorme relevancia
que lo constata nuestra propia experiencia en estos meses, el encierro al que hemos estado conminados en aras de no propagar el contagio y conservar la salud en todo el mundo. No es un tema nacional, no es un tema que sea competencia únicamente de nuestro país, sino verdaderamente de todo el mundo. Y en la época de la comunicación, como se le dice a esta, ¿no? Que en un instante vuelan las noticias de un extremo a otro de la Tierra, pues también estamos viviendo esta permeabilidad en el ámbito de la salud, acumulando una cantidad bárbara de experiencias que jamás pensamos que íbamos a sumar a nuestras vidas. Y por eso dije, bueno, démonos una asomadita a cómo ha quedado registrado la peste o una peste o una epidemia en el registro escrito. Voy a empezar con uno que me gusta mucho, pero que no es precisamente una epidemia, o no se plantea como una epidemia. Tiene que ver con el registro de las hazañas del rey David, el único rey, por cierto, que no tiene un libro propio en la Biblia. Las hazañas de David están repartidas en otros libros, y es quizá uno de los personajes más interesantes del Antiguo Testamento. Al dar inicio su campaña de expansión, se le acerca a uno de los profetas y le advierte, le dice, oye, David, tal vez Jehová está molesto contigo, no quiere que hagas esto, que emprendas esto. David, que tenía una relación muy interesante con Jehová, le contesta al profeta que no le importa, que de cualquier manera va a hacer lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer en ese instante es realizar una cuenta de los varones aptos para la guerra, un censo de población, como eran los censos de población hasta el siglo XVIII. Los censos, este tipo de conteo, iban generalmente para identificar a los jóvenes aptos, a los varones aptos para ser reclutados. De ahí que en el fondo de nuestro sistema operativo haya un cierto temor o suspicacia frente a los censos, precisamente porque durante numerosos siglos los censos se emplearon para esto. Emprende David su censo y vuelve el profeta a verlo y le dice, Jehová está muy molesto, David, y me manda a decir que te pregunte que en quién quieres que caiga su ira, si en ti o en tu pueblo. David, que era un dirigente práctico, contestó que en su pueblo, desde luego, que en él no. Y empieza a diezmarse la población por enfermedad. Hasta ahí el registro bíblico. Lo que sucedió, lo que podemos imaginar que sucedió, es un fenómeno que el historiador Emmanuel Leroy-Ladurie llama la unificación bacteriana del mundo. En este caso, del mundo de David. Al anunciar el censo,
de este censo, que lo que provocó David fue la estampida de familias huyéndole al censor. Y estas familias, al moverse de sus aldeas, pasar de una aldea a otra, lo que hicieron fue llevar sus enfermedades a otros lugares donde no había anticuerpos, hoy lo sabemos, no había los anticuerpos suficientes para enfrentar enfermedades. Y lo que sucedió es esto: hubo una unificación bacteriana de ese espacio, pero fue precedida precisamente la unificación con una epidemia. Una epidemia que en efecto diezmó la población con la que contaba David para sus empresas militares. Ese es quizá uno de los primeros registros que tenemos, registros escritos de una epidemia. No está, repito, no está registrado como una epidemia, pero es una epidemia. No está registrado como una obra de Dios, como un mandato de Dios, como un castigo divino, como bien nos enseñó José Revueltas, el Dios mineral del Antiguo Testamento, así se las gastaba con los suyos y los castigó severamente, ¿no? En este caso. Bueno, este es el punto de partida. Demos un salto a uno de mis libros favoritos, que es El diario del año de la peste de Daniel Defoe. Este libro se publicó originalmente en 1722. Es un libro sumamente interesante. Tal vez, en mi opinión, el libro más importante de Daniel Defoe. El más completo, el libro que mejor muestra su capacidad de observación, el libro en el que alcanza unos registros sumamente notables en el acto de consignar las conductas de hombres y mujeres sometidos a la incertidumbre de la peste en la ciudad de Londres. Les decía, el libro se publicó en 1722, sin nombre del autor. El nombre de Daniel Defoe no aparece en ningún lugar de la portada, ni en la portadilla. Aparecen unas iniciales al final del relato. Hablaremos de esto y mostraremos unas imágenes para que quede aún más claro lo que les estoy contando. Y refiere la visita de la peste en Londres en el siglo anterior, en el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, en 1664. Y es un trabajo de reconstrucción histórica. Así, escrito en 1722, no podía ser de otra manera. Daniel Defoe no tuvo la posibilidad de registrar lo que fue aquella peste famosísima de Londres, una de las más cruentas, sobre todo porque la sucedió el gran incendio de Londres. Londres quedó devastada, la ciudad quedó devastada, primero por la peste y de enseguida por un enorme incendio, que también está registrado, por cierto, en varios diarios de testigos presenciales de aquella calamidad. Pero voy al diario del año de la peste. Empecemos por el tema de su título. Todos lo conocemos como el diario del año de la peste.
Pero si nos fijamos bien, el libro pareciera tener dos portadas, o esta obra pareciera tener dos umbrales. El primero, en donde claramente dice A Journal of the Plague Year, y pasamos la página y leemos Memoir of the Plague, Memoria de la Peste. Esta cosa, tendemos a regañar al pasado, a los protagonistas del pasado, a subestimar en ocasiones sus enormes capacidades. Y en este caso, se ha pasado por alto esto, que en un lugar dice A Journal of the Plague Year, que se ha traducido como el diario del año de la peste, y en la página siguiente dice Memoria de la peste. Pues, ¿de qué diablos estamos hablando? ¿Es un diario o es una memoria? Bueno, una memoria sí es, un diario no lo es. Y propongo, para efectos de esta exposición, que olvidemos el título del diario del año de la peste y pensemos que journal se podría haber traducido más bien como gaceta del año de la peste. Como una publicación periódica que en su interior contiene exclusivamente una obra que se llama Memoria de la Peste. No es extraordinario esto en el mundo de la impresión. No es extraordinario, no es privativo del siglo XVIII. En mero siglo XX, un mes después de Hiroshima y Nagasaki, John Hersey publicó una crónica que se llama Hiroshima en la revista The New Yorker. Y la revista The New Yorker traía su portada habitual, digamos, la portada que lo identifica semana a semana con sus lectores, y el interior lo dedicó el editor a publicar íntegro el trabajo de John Hersey. No aparecieron columnas, no aparecieron reseñas de cine, teatro, cuentos, ensayos, nada. Lo habitual que aparece en esa revista fue dejado de lado para darle un espacio especial a esa crónica de John Hersey. Por eso les digo que no es extraordinario en el mundo editorial tomar este tipo de decisiones. Por cierto que no fue la única vez que hizo esto la revista de New Yorker. Lo volvería a hacer con A Sangre Fría de Truman Capote. Una vez que salió, que terminó A Sangre Fría, lo publicó el New Yorker de manera íntegra en sus páginas, no en una sola entrega, sino en varias, castigando el resto del contenido de la revista. Volvamos al siglo XVIII. Entonces, he aquí que el lector desprevenido encuentra en la calle una publicación que se llama Gaceta del Año de la Peste. No hay que especificar más. Y sin embargo lo especifica Daniel Defoe en esa portadilla diciendo, refiriéndose a la peste de los 1660 del siglo anterior. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué escribió esto? Bueno, Daniel Defoe pertenece a un grupo de escritores ingleses del siglo XVIII que no escribían si no les pagaban. Entre ellos Samuel Johnson, que tenía la frase solo un idiota no escribe porque le paguen, ¿no? O sea, Samuel Johnson solo escribía si le pagaban. Daniel Defoe también. Escribió muchísimo, muchísimo, muchísimo y muy malo. Y dentro de eso malo dejó obras excepcionales, verdaderamente excepcionales. Introdujo en la literatura inglesa una serie de personajes que no habían aparecido sino hasta con él. Recuperó historias que circulaban en su tiempo, como la de Robinson Crusoe, por ejemplo, y se aventó esta reconstrucción de lo que fue la peste del siglo XVII en Londres. El libro comienza con describiendo cómo fue que llegó a Londres
la noticia de la peste. Entonces cuenta, dice, bueno, en aquella época no había los medios que hoy tenemos, refiriéndose al siglo XVIII. En aquella época nos enterábamos a través de las cartas de los comerciantes. Y nos enteramos que en Ámsterdam habría brotado algo. Y enseguida va narrando cómo poco a poco, poco a poco aparecen unos muertos con unas marcas extrañas en el cuerpo, extrañas e inconfundibles de la presencia de la peste. Y cómo se empieza a negar en Londres la presencia de la peste. Todo el mundo teme la peste. Había habido una peste 10 años antes en Londres, en 1650 y tantos. Ya, o sea, la peste aparecía de manera periódica. Había 4 o 5 brotes de peste en el siglo, por ejemplo. Francisco Javier Alegre, en su Historia de la Compañía de Jesús en Nueva España, se demora en muchas ocasiones para contar la peste. Es un libro que interesa a los que estudian la presencia de este grupo de religiosos en la Nueva España. Es una obra que le tomó muchos años hacer, muchos tomos, le llevó, comprende muchos tomos, y dentro de esos, en ese relato cuenta las pestes. Y a través de esto, por cierto, esta historia de la Compañía de Jesús en Nueva España es paralela a Daniel Defoe. Acá en la Nueva España está publicando esto y le da espacio a la peste en su relato, y Daniel Defoe está escribiendo esta memoria de la peste. Y les repito, la peste se presentaba periódicamente. Entonces dicen, bueno, esto se parece a la del... No vaya siendo como la del 1654, porque esa estuvo dura. No saben lo que les espera. Y va avanzando Daniel Defoe contando cómo la sociedad se va enterando. La ciudad de Londres está partida en parroquias, igual que la ciudad de México entonces, y en una de las parroquias, en la parroquia de St. Giles, aparecen un par de muertos, con estas señales en el cuerpo, inconfundibles. Se hace presente la autoridad de la ciudad, constatan que en efecto se trata de algo que ya se conoce, y están a la expectativa de qué va a suceder. Y de pronto la marea baja y el número de muertos no se mueve, se queda quieto. Desde luego se ignora por completo de qué se trata. La peste se va a despejar, el enigma de la peste se va a despejar hasta el principios del siglo XX, si la memoria no me falla, cuando se descubre que se trata de una pulga que está en una rata y que esa pulga pica, infecta al humano. Y el asunto puede llevarse, la infección o el contagio puede provocar la muerte en horas o en días. En horas, literalmente. La mujer de Thomas Cromwell se murió en 6 horas. En fin, sigo con la historia. Entonces, va contando, Daniel Defoe nos va diciendo cómo a través de el registro parroquial, que es el único que hay, va avanzando la enfermedad. Empiezan a multiplicarse los muertos en las parroquias. El número de decesos en las parroquias se publicaba periódicamente, semana a semana. ¿Les suena familiar? Semana a semana salían publicados los números de los decesos. Con esos decesos,
esos señores que más adelante van a recibir el nombre de economistas, llevaban la cuenta de la población de la ciudad. Una de las maneras de saber el número de habitantes de una ciudad lo convinieron multiplicando el número de muertos por un factor, 0.3 o 0.4, si no me falla la memoria. Por eso puede seguir Daniel Defoe el avance de la muerte, el avance de la enfermedad, el avance puntual de la peste por medio de estos registros, y se empiezan a asustar. De nuevo, interviene el clima. ¿Le suena familiar? ¿Va a ser mucho frío o va a ser calor? ¿Va a pasar esto o va a pasar aquello? Desde luego el clima en Londres es extremo comparado con lo que estamos familiarizados nosotros. Y en efecto, en el invierno parece que parece bajar, pero vuelve a levantarse por abril o mayo y empieza aquello a ponerse de preocupar. Y la reacción de la gente, y esto es lo que vuelve increíble a Daniel Defoe. El retrato de la gente temerosa del confinamiento. Lo que no quiere la gente vivir es que sean encerrados, porque ya los encerraron en el 1650 y tantos, pero no solo en el 1650 y tantos, en el siglo XII. El único remedio para detener el contagio era el confinamiento. Ha sido el confinamiento. Una señal de la seriedad del episodio en el que estamos viviendo, en el que estamos ahora y que estamos viviendo, es precisamente que, como en el siglo XII, la única medida fue el confinamiento. Ahora podemos ver lo que está pasando en Europa, que están renuentes a un segundo confinamiento. Desde luego tenemos en común todos, en este momento, que ninguno de nosotros había vivido confinamiento alguno en el siglo XX, en el siglo pasado, y ningún confinamiento en el siglo XXI. Es nueva, la experiencia para nosotros es absolutamente nueva. De hecho, hacemos referencia a aquello que recibió el espantoso nombre de influenza española, y bueno, pues muy pocos saben de la influenza española. Se borró de la memoria literalmente. Quizá no hay un libro aún sobre la influenza española. Hay un cuento extraordinario de John O'Hara que se llama El hijo del doctor, publicado en 1930 y tantos, que es el único que ubico en este momento que hace una explícita referencia a esta pandemia en un poblado de Estados Unidos. Fuera de eso, nada. Regreso a Daniel Defoe. Entonces, la gente le tiene pavor a que las autoridades se den cuenta de que se trata de la peste porque no quieren ser confinados. Finalmente son confinados. Y es aquí que empieza la diversidad de respuestas frente a la pandemia. La gente empieza a morir, pero a morir de una manera dramática, trágica, abultada. Las cifras son enormes. Y lo increíble es cómo el personaje testigo de Daniel Defoe, que está la memoria, por ser una memoria, obviamente está narrada en primera persona. Este testigo se mueve por la ciudad, decide no salir de la ciudad, como su hermano, por ejemplo, y anda por toda la ciudad y anda registrando el asunto, como un grupo de ciudadanos aprovecha la oportunidad para saquear una tienda, por ejemplo, ¿no? En medio de aquello. O bien un grupo de amigos que está, que para los que
no está sucediendo nada y están tomando alegremente en una cantina, mientras el carretón de los muertos pasa por enfrente de ellos, pero carretón literal, con montañas de cuerpos. Es un libro verdaderamente extraordinario y podría hablar sobre él. Es un libro que tiene mucha miga en términos de estructura literaria, pero sobre todo lo que tiene es una agudeza para observar no solo el comportamiento, nuestro comportamiento, el comportamiento de todos nosotros en una situación de excepción, sino también para mostrar el comportamiento del Estado. Es por eso que es un libro que vale mucho la pena tener presente y releer en estos tiempos. Me tengo que brincar a otro. Podría seguir hablando de Daniel Defoe. Me entusiasma muchísimo. Fue un libro al que llegué tarde, digamos, llegué a otras cosas de Daniel Defoe, y cuando lo leí, cuando me propuse leerlo, fue una sorpresa increíble. Me gusta mucho. No lo acabo de desentrañar. La voz narrativa es extraordinaria. La cantidad de temas que registra son verdaderamente extraordinarios. Es de una precisión así como de cirujano. El otro libro que había comentado con Luis, que me gustaría comentar ahora, es un libro escrito poco después, un siglo después, en otro lugar, en otra lengua. El libro se llama ¿Quién va a decir? Que aquí, con este título, tiene algo que ver con la peste. Se llama Los novios, de Alejandro Manzoni. Los novios es un clásico también, como lo es el libro de Defoe. Es un clásico de la literatura italiana. Extraordinario. Debería decir que son dos libros. Uno de 600 páginas aproximadamente, que se llama Los novios, precisamente. Y otro que no incluyó a Alejandro Manzoni, que dijo, no, lo voy a dejar por aparte, que se llama La historia de la columna infame. Dijo, es un episodio que tengo que contar por aparte. Tiene que ver con la peste, la presencia de la peste en Milán, pero me estoy adelantando. Al igual que el libro de Daniel Defoe, no refiere una epidemia del siglo XIX, sino refiere una epidemia del siglo XVII. Es una novela que reconstruye, en este sentido, un acontecimiento semejante. Ahora no es Londres, ahora es Milán. La trama es extraordinaria. Son un par de jóvenes que deciden casarse, dos campesinos, dos personas de extracción humilde, digamos, dedicados al campo, pero en el primer capítulo ocurre todo. Lo que estoy contando es el primer capítulo. Se le ocurre al mandón de la región, al cacique de la región, que Lucía, la novia, la prometida, ha de ser de él primero que nadie, y que no se va a realizar ese matrimonio por una apuesta con sus amigos. Él dice, no va a haber boda y esta mujer ha de ser mía, y manda a sus matones con el cura del párroco y le dice, ay de usted si los casa. Esto es lo que desata todas las 600 páginas de la novela. La primera parte de la novela es como los novios tratan de salvar el pellejo y largarse de ahí, salir de la garra
del cacique, y la segunda parte es cómo se empiezan a acomodar las piezas con ayuda de la providencia para arribar a una solución al final del relato. En esta segunda parte aparece la peste en Milán. El novio visita en su huida, atraviesa Milán. Y Milán está azotada por descubre, no sabe nada, por supuesto, las calles están vacías, encuentra, la gente está sumamente molesta, miedosa, a él en algún momento, por ser fuereño, lo detienen, la gente piensa que, pues la gente se está muriendo, y empiezan a correr todo tipo de rumores. Por ejemplo, que en las noches aparecen unos señores que se dedican a untar en los muros la enfermedad. ¿Les suena familiar? Estaba yo leyendo Los Novios, justo cuando en una delegación aquí en la Ciudad de México, los pobladores de una zona pensaron, al grado de tener la absoluta certeza, de que unas personas de sanidad que estaban esterilizando con unos rociadores que hemos visto en estos días, en vez de estar esterilizando, estaban esparciendo la enfermedad. Por eso les digo, ¿les suena? Hemos visto en todo este tiempo, si se fijan bien, en todo este tiempo se han derribado muchas estatuas. En estos relatos se derriban estatuas. O sea, la ira de la gente se dirige frente a la estatua, al espacio público, a alguien que gobierna el espacio público, o que lo adorna, o que le da algún significado, y derrumban estatuas, como un comportamiento humano. Ahora tenemos sí, no, me dirán, ¿no? Pues es que se trata del movimiento de Black Lives Matter, de las vidas de los negros importan, o se trata del racismo, contra el racismo. Sí. Yo nada más constato la coincidencia, que en relatos de peste, la gente, nosotros, tendemos a repetir ciertas conductas. Y entre ellas está, precisamente, me llama la atención, la iconoclastia, el derrumbar estatuas en el espacio público. Son unos cuantos capítulos de la novela Los Novios, los dedicados a la peste, pero son inolvidables. Aparecen cerca del final. Ahí anota que va a escribir la historia de la columna infame. La historia de la columna infame se publicó por separado. Hay ediciones asequibles de ambos. Y en la historia de la columna infame cuenta un juicio contra una persona de quien se sospecha está propagando de manera deliberada y dolosa la enfermedad en Milán. Y terminan destruyendo su casa y construyendo. Hay tortura, hay todo lo que ustedes se puedan imaginar, y terminan construyendo una columna, que es la columna infame, que es en recuerdo de este episodio. Creo que estas dos obras no me gusta la imagen del espejo, porque no es exacta, pero sí nos permiten vivir de una manera, con otra plenitud, lo que estamos viviendo a plenitud, porque no pretendo decir lo contrario. Decía un autor al que yo admiro mucho, que es
Stephen Greenblatt, preguntado por qué para usted, ¿qué es la literatura? Contesta él, para mí la literatura es la mejor herramienta que ha encontrado el ser humano para dejar registro de su experiencia. Y en este caso se cumple a cabalidad con estos dos libros. Podríamos hablar de un tercer libro, pero me resisto porque fue uno de los primeros que leí relacionados con la peste, que es precisamente el de Albert Camus, La peste. Lo leí fascinado en la preparatoria, tengo un recuerdo increíble de haber transitado por esa novela. Y hace poco la intenté en este ejercicio, la intenté volver a leer y dije, no, mejor no, era demasiado Daniel Defoe. Le debe todo. Camus le debe todo a Daniel Defoe. No está mal, pero tengo que prepararme para ese encuentro como lector. Pero eso es la literatura. La literatura, y con esto cierro, es la mejor herramienta que he encontrado el ser humano para dejar un registro de su experiencia. Y haríamos mal de no abrevar en ella para ayudarnos a entender mejor y a vivir mejor esto que está demandando, esta situación que está demandando de todos nosotros. Estemos de acuerdo o no, lo sepamos o no, está demandando lo mejor de nosotros. Puesto que está amenazando a lo que somos, la vida. Entonces, Albert, Luis, creo que por ahí aquí dejaría la exposición. Espero que no haberme pasado, pues. No, al contrario, doctor. Creo que ha sido una de las charlas más amenas que hemos tenido y más ilustrativas, que nos va a poder llevar por ese gran recorrido de ver, leer, tener la oportunidad de buscar esas novelas y también encontrarnos como lectores con eso que usted nos dijo, ¿no? Que se cumple con el título, como una de las metáforas de la epidemia. Agradecemos a nombre del Estado de Tabasco que haya estado hoy con nosotros, pero sobre todo también les agradecemos a ustedes que nos escuchan y que nos ven, y que muy pronto vamos a poder tener otra oportunidad de seguirnos encontrando. Al doctor Antonio Saborín García Peña le damos muchas gracias por participar con nosotros y esperamos que cuando ya esto pueda haberse controlado, pueda visitar Tabasco y tenerlo aquí charlando con nosotros. Gracias, muchísimo gusto. No, el agradecido soy yo, de verdad. Muchas gracias por esta invitación y la oportunidad de compartir esto con ustedes y tender puentes de comunicación, que es lo que tenemos que hacer en estos días, comunicarnos. Esta es la única manera de hacerlo, pues tenemos que hacerlo. Tenemos que cuidarnos mucho. Y siempre lo digo, no solo se trata de sobrevivir, se trata de sobrevivir juntos. Al final tenemos que estar juntos todos. Eso es lo que creo, es una responsabilidad que tenemos todos con todos, ¿no? Sobrevivir juntos y ayudarnos a salir adelante en esto. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias de todo corazón. Gracias.